El mundo del boxeo quedó atónito cuando la noticia de la autopsia de George Foreman conmocionó al mundo entero, revelando detalles inquietantes que ensombrecieron el legado de uno de los iconos más venerados de este deporte. George Foreman no era solo un campeón de peso pesado, era una leyenda, un titán que se mantuvo firme en dos de los combates más inolvidables de la historia del boxeo. El nombre de Foreman, antiguo medallista olímpico y campeón de peso pesado, se convirtió en sinónimo de fuerza bruta, perseverancia y una de las historias de superación más increíbles del deporte. Pero cuando cayó el telón de su extraordinaria vida, comenzó a surgir una narrativa más oscura, oculta tras las brillantes luces de la fama y la gloria. Ahora, bajo un intenso escrutinio, el informe de la autopsia ofreció conclusiones tan desconcertantes como inquietantes. Los médicos forenses analizaron minuciosamente cada detalle de las últimas horas de Foreman y descubrieron elementos escalofriantes que han dejado tanto a los profesionales como a los aficionados buscando respuestas. ¿Podría este documento explicar finalmente las misteriosas circunstancias que rodearon su muerte? Las últimas horas. Para el mundo exterior, el último día de George Foreman pareció rutinario, pero, en retrospectiva, las sutiles grietas en la fachada sugieren ahora que algo iba profundamente mal. Sus allegados no notaron ningún signo inmediato de angustia, pero persistía una inquietud silenciosa, pequeñas señales de alarma que solo cobran sentido en retrospectiva. La noche antes de su fallecimiento, Foreman se reunió con su familia y mantuvo conversaciones sinceras que ahora parecen inusualmente introspectivas. Sus amigos observaron en él un cansancio, una fatiga poco habitual en el campeón de voluntad de hierro que conocían. Para un hombre que durante mucho tiempo se había considerado invencible, las grietas en su armadura comenzaban a aparecer, y es posible que fueran señales de advertencia que nadie supo reconocer a tiempo. A pesar de su reputación de mantener un estilo de vida activo hasta bien entrada la vejez, algo parecía diferente en sus movimientos, más lentos, sus expresiones más pesadas. Pero nadie podía prever que esas serían sus últimas horas. En algún momento de la madrugada, Foreman se quejó de molestias en el pecho. Aunque nunca había revelado públicamente ningún problema de salud grave, el informe de la autopsia revelaría más tarde detalles preocupantes sobre su sistema cardiovascular. Los años de intenso esfuerzo físico habían pasado factura y, a pesar de mantener un físico aparentemente fuerte, el desgaste interno se estaba haciendo evidente. Su familia, ajena a la gravedad de la situación, supuso que se trataba de un cansancio leve o quizá de una indigestión. El propio Foreman, conocido por soportar el dolor, restó importancia a las molestias. A medida que avanzaba la mañana, los síntomas empeoraron. Comenzó a sentir dificultad para respirar, seguida de una pérdida de equilibrio poco habitual en él. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, se llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero encontraron al legendario boxeador en estado crítico, el que fuera un luchador poderoso, que había soportado algunos de los combates más brutales de la historia. Luchaba ahora contra una fuerza invisible, que ni el entrenamiento ni la disciplina podían vencer. Foreman fue trasladado de urgencia al hospital, donde su estado se deterioró rápidamente. El personal médico trabajó sin descanso para estabilizarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. Su corazón, tras años de esfuerzo incesante, ya no podía seguir latiendo. A las 9:12, en punto, George Foreman fue declarado muerto. La causa oficial de la muerte no se reveló en un primer momento, pero las especulaciones crecieron a medida que los expertos médicos comenzaron a analizar los inquietantes detalles del informe de la autopsia. Las primeras teorías apuntaban a un paro cardíaco, una conclusión que coincidía con sus síntomas. Sin embargo, los resultados toxicológicos apuntaban a otra capa de complejidad. Se detectaron restos de medicamentos, algunos recetados y otros sin explicar, en su organismo. Aunque no había pruebas inmediatas de juego sucio, surgieron preguntas sobre posibles interacciones o afecciones no diagnosticadas que podrían haber contribuido a su repentino deterioro. Aún más inquietante fue el descubrimiento de anomalías neurológicas en los resultados preliminares. Foreman había sufrido repetidos golpes en la cabeza a lo largo de su carrera como boxeador, y el informe de la autopsia reveló indicios compatibles con encefalopatía traumática crónica, ETC.
Aunque la enfermedad en sí es muy difícil de diagnosticar con certeza, sin un análisis post-mortem exhaustivo, los cambios estructurales en su cerebro suscitaron inquietantes sospechas. ¿Podrían haber influido los años de traumatismos en sus últimos momentos? El equipo médico también examinó su sistema respiratorio en busca de pistas adicionales. Sus pulmones mostraban signos de dificultad respiratoria, posiblemente relacionados con infecciones respiratorias previas o afecciones subyacentes que no se habían detectado. Cada nuevo descubrimiento añadía otra capa al creciente misterio y, con cada revelación, las circunstancias que rodeaban su fallecimiento se volvían más inquietantes. Al final, los inquietantes detalles que se encontraron en el informe de la autopsia de George Foreman dejaron más preguntas que respuestas. ¿Qué había provocado realmente su muerte repentina? ¿Fue la culminación de años de castigo físico, una enfermedad no diagnosticada o una complicación médica inesperada? Desentrañando el misterio médico, mientras el mundo se recuperaba de la impactante noticia de la muerte de George Foreman, los patólogos forenses trabajaban sin descanso para reconstruir los inquietantes detalles encontrados en el informe de la autopsia. Lo que en un principio parecía un caso sencillo de paro cardíaco se convirtió rápidamente en algo mucho más complejo. El examen inicial planteó preguntas alarmantes, dejando a los expertos médicos y a los aficionados en busca de respuestas. Uno de los hallazgos más significativos de la autopsia de Foreman fue el estado de su corazón. El informe confirmó que sus arterias coronarias mostraban signos de acumulación grave de placa aterosclerótica que restringía el flujo sanguíneo. Aunque es común en personas de edad avanzada, el grado de obstrucción era sorprendente dada la reputación de Foreman de mantener una buena salud. Algunas arterias estaban obstruidas casi en un 90%, lo que hacía casi inevitable un evento cardíaco fatal. Esta revelación sugirió que sus últimas horas no fueron un incidente aislado, sino más bien el clímax de una lucha prolongada y silenciosa. Sin embargo, un examen más profundo de los inquietantes detalles encontrados en el informe de la autopsia de George Foreman sugirió otros posibles factores que contribuyeron a su muerte. Los resultados toxicológicos revelaron trazas de múltiples medicamentos, algunos de los cuales eran motivo de preocupación. Entre ellos, se encontraban medicamentos recetados habitualmente para controlar la presión arterial y aliviar el dolor, lo cual era de esperar dada su edad y su historial médico. Sin embargo, también había compuestos inexplicables, sustancias que no se habían asociado públicamente con su régimen de tratamiento. Los toxicólogos analizaron estos hallazgos, considerando la posibilidad de una interacción adversa entre medicamentos. ¿Podría haber contribuido una mezcla de medicamentos a su repentino episodio cardíaco? Algunos expertos médicos especularon que ciertos fármacos, al combinarse, podrían haber desencadenado una arritmia, lo que habría provocado un rápido deterioro de su estado. Esta teoría cobró fuerza al surgir informes que sugerían que Foreman se había quejado de mareos y fatiga en las semanas previas a su muerte, síntomas que podrían indicar una reacción subyacente a la medicación. Mientras los investigadores continuaban analizando los inquietantes detalles del informe de la autopsia de George Foreman, surgió otro descubrimiento preocupante: una hemorragia microscópica en el cerebro. Aunque no había pruebas inmediatas de un derrame cerebral masivo, la presencia de estas anomalías sugería problemas vasculares a largo plazo. ¿Podría haber influido su historial en el ring de boxeo en su repentina muerte? Los neurólogos opinaron al respecto, señalando los peligros bien documentados de los traumatismos craneales repetidos. Foreman había pasado años recibiendo golpes devastadores en la cabeza, y los estudios han demostrado que incluso las lesiones aparentemente leves pueden tener efectos acumulativos. Su tejido cerebral mostraba marcadores tempranos de encefalopatía traumática crónica, ETC, una enfermedad cerebral degenerativa relacionada con la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo y los trastornos del estado de ánimo. Aunque no fue la causa directa de su muerte, planteó la posibilidad de que las alteraciones neurológicas pudieran haber contribuido a su deterioro físico de formas que aún no se comprenden del todo. Añadiendo otra capa al misterio, los examinadores observaron irregularidades en el tejido pulmonar de Foreman,
lo que sugería que podía haber sufrido problemas respiratorios no diagnosticados. Algunos expertos especularon que la exposición prolongada a entornos de entrenamiento de alta intensidad, combinada con el deterioro relacionado con la edad, podría haber comprometido su función pulmonar, complicando aún más su ya frágil estado. A medida que salían a la luz estas revelaciones, las especulaciones se dispararon. Algunos se preguntaron si Foreman sabía que su salud se estaba deteriorando, pero había decidido mantenerlo en secreto. ¿Había experimentado síntomas mucho antes de sus últimas horas? ¿O su estado había empeorado tan repentinamente que ni siquiera él era consciente del peligro? Aunque la causa oficial de la muerte siguió siendo el paro cardíaco, los inquietantes detalles del informe de la autopsia de George Foreman dibujaron un panorama mucho más complejo. Su muerte no fue el resultado de un hecho aislado, sino la culminación de años de esfuerzo físico, dolencias silenciosas y, posiblemente, incluso errores médicos no detectados. Las dificultades detrás de la leyenda. A pesar de su personalidad carismática, los últimos años de George Foreman no estuvieron exentos de dificultades. A medida que los expertos continuaban analizando los inquietantes detalles del informe de la autopsia de George Foreman, comenzó a surgir una imagen más clara de su deterioro de salud. Lo que en un principio parecía una tragedia inesperada, ahora se estaba examinando como una larga batalla médica, una que el propio Foreman podría haber ocultado al mundo. Amigos cercanos y familiares recordaron momentos en los que el antiguo campeón de peso pesado mostraba signos de agotamiento. Aunque Foreman nunca admitió públicamente que tuviera graves problemas de salud, sus allegados notaron cambios sutiles. Su paso, antes ágil, se volvió más lento y, en ocasiones, le costaba respirar incluso después de un esfuerzo leve. Él restaba importancia a estos síntomas, achacándolos a la edad, pero la verdad podría haber sido mucho más preocupante. El informe de la autopsia reveló daños cardiovasculares crónicos, la acumulación de placas arteriales, que planteaba la pregunta de si Foreman había estado luchando en silencio contra una enfermedad cardíaca durante años. Sugería que su estado había empeorado con el tiempo, posiblemente sin que él lo supiera. La falta de registros públicos sobre problemas de salud importantes dejó un vacío que alimentó las especulaciones sobre lo que realmente sabía. Otro detalle inquietante que se descubrió en el informe de la autopsia fue su historial de tratamiento del dolor. A lo largo de los años, el brutal desgaste de su carrera como boxeador le había dejado dolores articulares y musculares persistentes. Aunque se enorgullecía de evitar las sustancias ilegales, los resultados toxicológicos revelaron la presencia de analgésicos recetados. Si bien los niveles de medicación encontrados no eran necesariamente letales, están surgiendo rápidamente especulaciones sobre la automedicación de Foreman y su adicción a la sustancia, más allá de lo que él se atrevía a admitir. Basándose en los detalles del informe de la autopsia, algunos expertos médicos sugieren que el uso prolongado de analgésicos, incluso cuando están recetados, podría haber exacerbado sus problemas cardiovasculares. Se sabe que ciertos medicamentos aumentan el riesgo de complicaciones cardíacas, especialmente cuando se combinan con afecciones preexistentes, más allá de su corazón y del uso de medicamentos. La autopsia también apuntó a problemas neurológicos, la presencia de encefalopatía traumática crónica, marcadores de ITC, fue una señal ominosa. Aunque aún no se encontraba en una fase avanzada, los primeros indicios sugerían que el cerebro de Foreman había sufrido traumatismos acumulados durante sus años en el ring. La ETC está relacionada con una serie de síntomas, entre los que se incluyen cambios de humor, pérdida de memoria y deterioro del juicio. ¿Podría haber influido esta afección en sus decisiones médicas o en su renuencia a buscar tratamiento? Foreman siempre había sido un hombre muy reservado en lo que respecta a sus problemas personales. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, nunca se lamentó públicamente del desgaste físico de su carrera. En cambio, se apoyó en su fe, su familia y sus negocios, presentando una imagen de fortaleza incluso cuando el tiempo iba minando su cuerpo. Tras su fallecimiento, los profesionales médicos debatieron si una intervención más temprana podría haberle salvado. ¿Habría podido prevenir su repentino fallo cardíaco una prueba de esfuerzo rutinaria o un enfoque más agresivo de su salud cardíaca?
A medida que salían a la luz detalles más inquietantes del informe de la autopsia de George Foreman, el mundo se quedó con la inquietante sensación de que, a veces, incluso los más fuertes libran batallas silenciosas. El público conocía a George Foreman como una fuerza indomable, un hombre que había conquistado 2 veces el mundo del boxeo. Pero al final, su adversario más formidable fue uno que nunca vio venir. Cuanto más avanzaba la investigación, más apremiante se hacía la pregunta. ¿Se trataba realmente de una muerte natural o se había pasado por alto algo crítico? ¿Qué ocurrió realmente? Según los informes, el día de su fallecimiento, Foreman siguió con su rutina sin mostrar ningún síntoma de malestar. Sus familiares recordaron más tarde que se había despertado sintiéndose un poco cansado, pero no le dio importancia. A pesar de su edad, Foreman seguía activo, dedicando a menudo tiempo a entrenar a jóvenes boxeadores y a realizar ejercicio ligero. Ese día no fue diferente. Pasó la tarde reuniéndose con amigos y parecía estar de buen humor. Pero bajo la superficie, algo mucho más siniestro podría estar desarrollándose. El informe de la autopsia confirmó que el corazón de Foreman se encontraba en un estado precario, pero no había pruebas inmediatas de que hubiera sufrido un dolor torácico prolongado o molestias graves antes de su muerte. Los testigos afirmaron que, pocas horas antes de su colapso, Foreman se había excusado de una conversación y parecía ligeramente desorientado. Según los informes, se apoyó en una pared y respiró profundamente antes de tranquilizar a los que le rodeaban y decirles que solo estaba cansado. Sin embargo, este momento podría haber sido una señal de alarma crucial. Los expertos médicos que revisaron el caso sugirieron que lo que experimentó podría haber sido un síntoma temprano de un paro cardíaco inminente. Quizás una señal de advertencia de los inquietantes detalles que se encontrarían en el informe de la autopsia. Más tarde esa noche, Foreman se retiró a su habitación, donde fue visto por última vez por sus familiares. Se había quejado de molestias leves, pero insistió en que se encontraba bien. Cuando no respondió a las llamadas a la mañana siguiente, comenzó la preocupación. Un familiar entró en su habitación y lo encontró inconsciente. Se llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El legendario boxeador, 2 veces campeón de peso pesado, había fallecido. Los servicios de emergencia señalaron que no había signos de lucha ni lesiones. Su fallecimiento pareció tranquilo, pero el informe de la autopsia sugirió que su cuerpo había estado sometido a un estrés enorme en las horas previas a su muerte. La hora exacta de su colapso seguía sin estar clara, pero el análisis forense estimó que su corazón se había detenido en algún momento de la noche, posiblemente en las primeras horas de la mañana. El informe toxicológico, aunque no mostró indicios de sustancias ilegales, sí planteó dudas sobre los medicamentos que había en su organismo. Se sabía que algunos de los medicamentos recetados que se encontraron en su torrente sanguíneo tenían efectos secundarios cardiovasculares. ¿Podría haber influido en su muerte una reacción no detectada entre estos medicamentos? Algunos expertos así lo creían. Incluso un desequilibrio leve en la medicación para la presión arterial, combinado con una enfermedad cardíaca subyacente, podría tener consecuencias fatales. Además, el informe de la autopsia reveló una leve congestión pulmonar, lo que apuntaba a una posible dificultad respiratoria antes de su muerte. ¿Experimentó Foreman dificultades para respirar en sus últimos momentos? Y si fue así, ¿por qué no buscó ayuda médica? La falta de una llamada de emergencia por parte del propio Foreman sugiere que, o bien no se dio cuenta de la gravedad de su estado, o bien creyó que era algo que se le pasaría fácilmente durmiendo. A medida que los expertos médicos examinaban la cronología, surgió una inquietante conclusión. Foreman pudo haber muerto solo, sin saber que su cuerpo estaba en crisis. Los inquietantes detalles encontrados en el informe de la autopsia de George Foreman pintaron un cuadro trágico de un hombre que había librado innumerables batallas en el ring, pero que finalmente fue derrotado por un asesino silencioso en su interior. En busca de una respuesta, mientras el mundo lloraba la pérdida de una leyenda, los expertos médicos y forenses profundizaron en los inquietantes detalles encontrados en el informe de la autopsia de George Foreman. Sus últimos momentos habían suscitado más preguntas que respuestas, dejando tras de sí un misterio que exigía una solución. Si Foreman había mostrado signos de malestar antes de su muerte,
¿Por qué no se tomaron medidas urgentes? Y lo más importante, ¿era realmente inevitable su fallecimiento o se había pasado por alto una señal de alarma crucial? El informe de la autopsia ya había confirmado complicaciones cardiovasculares, pero un análisis más detallado reveló otros factores preocupantes. Entre ellos se encontraba un ritmo cardíaco anormal, una afección que, si no se diagnostica, podría haber provocado un paro cardíaco repentino sin previo aviso. Los expertos especularon que Foreman podría haber sufrido arritmia, un latido cardíaco irregular que puede pasar desapercibido hasta que se vuelve mortal. Si este fuera el caso, sus últimas horas podrían haber estado marcadas por breves momentos de mareos, dificultad para respirar u opresión en el pecho, síntomas que se descartan fácilmente como simple fatiga. Otro factor potencial fue su larga lucha contra la hipertensión arterial. Foreman había sido muy abierto sobre su estilo de vida saludable en sus últimos años, pero la edad y la genética a veces pueden anular incluso los esfuerzos más disciplinados. El informe de la autopsia reveló un engrosamiento de las paredes del corazón, un signo revelador de hipertensión prolongada. Es posible que el esfuerzo excesivo de su corazón alcanzara un punto crítico esa noche, provocando un episodio fatal mientras dormía. Para complicar aún más las cosas, se detectó una congestión pulmonar leve. Esto sugiere que la acumulación de líquido en los pulmones pudo haber contribuido a su fallecimiento repentino. Los profesionales médicos que revisaron el caso debatieron si la insuficiencia cardíaca congestiva no diagnosticada pudo haber influido. Si Foreman padecía sin saberlo una insuficiencia cardíaca, incluso pequeñas fluctuaciones en la retención de líquidos o la presión arterial podrían haber desencadenado un desenlace catastrófico. Los resultados toxicológicos, aunque no alarmantes, revelaron la presencia de medicamentos recetados que se utilizan habitualmente para controlar el dolor y la presión arterial. Algunos de estos medicamentos se han relacionado con un aumento del riesgo cardíaco, especialmente en pacientes de edad avanzada. ¿Podría haber contribuido a un deterioro silencioso la interacción entre estos fármacos? Los expertos no pudieron descartar esta posibilidad. Incluso pequeños desequilibrios en las dosis de los medicamentos pueden tener consecuencias imprevistas, especialmente en personas con problemas cardíacos subyacentes. A la complejidad se sumó el descubrimiento neurológico de signos tempranos de encefalopatía traumática crónica, ETC. Aunque no estaba avanzada, la presencia de marcadores de ETC sugería que las décadas de Foreman en el ring habían pasado factura más allá de lo que se veía a simple vista. ¿Había afectado esta afección a la capacidad de Foreman para reconocer la gravedad de sus síntomas? ¿Podría haber descartado un episodio potencialmente mortal simplemente porque su cerebro, afectado por años de traumatismos, procesaba el dolor y la angustia de forma diferente? Mientras continúa la investigación del informe de la autopsia, los expertos médicos se preguntan si su muerte podría haberse evitado. Las revisiones cardíacas rutinarias podrían haber detectado antes los signos de alerta. ¿Pero habría actuado Foreman, un hombre conocido por su dureza? Sus allegados se debatían con esta pregunta. Había construido su carrera sobre la resistencia, tanto dentro como fuera del ring. ¿Era posible que esa misma resistencia le hubiera llevado a ignorar las señales cruciales de su cuerpo? Una compleja interacción entre la enfermedad cardíaca, el deterioro neurológico y las posibles interacciones entre medicamentos había creado la tormenta perfecta que se desató en plena noche, sin dejar posibilidad de intervención. El mundo reacciona ante las impactantes revelaciones. A medida que salían a la luz los inquietantes detalles del informe de la autopsia de George Foreman, la conmoción se extendió por todo el mundo. Los aficionados y los analistas luchaban por asimilar los inquietantes hallazgos. ¿Cómo podía un hombre tan fuerte, tan aparentemente invencible, haber sido víctima de problemas de salud silenciosos? Los medios de comunicación analizaron el informe de la autopsia y los expertos debatieron si su muerte podría haberse evitado. Algunos argumentaron que los exámenes rutinarios podrían haber detectado señales de alerta, mientras que otros señalaron sus años en el ring como un factor inevitable. Las redes sociales se han inundado de homenajes a George Foreman, mientras los fans de todo el mundo recuerdan sus momentos más emblemáticos. Sus triunfantes victorias en el ring,
su inspirador regreso y su personalidad arrolladora. El legado de Foreman va mucho más allá de su impresionante carrera en el boxeo, que incluyó 2 títulos de peso pesado y una medalla de oro olímpica en 1968. Sus victorias por KO, en particular contra Joe Frazier en 1973, siguen grabadas en la historia del boxeo. Sin embargo, fue su legendario combate contra Muhammad Ali en el Rumble in the Jungle lo que consolidó su lugar en los anales de la historia del deporte. Quizás lo más impresionante de la vida de Foreman y lo que permanecerá para siempre grabado en el corazón de sus fans fue su regreso a los 45 años. Foreman volvió al ring en un momento en el que muchos estaban bajando el ritmo y, por si fuera poco, derrotó a Michael Moore para recuperar el título de peso pesado, un triunfo que a menudo se cita como uno de los más grandes de la historia del deporte. Esta hazaña extraordinaria puso de manifiesto su notable perseverancia y determinación. Fuera del ring, Foreman fue un empresario de éxito, conocido sobre todo por la parrilla George Foreman Grill, y un ministro devoto. Su impacto en la cultura popular y su capacidad para inspirar para generaciones le han convertido en una figura muy querida más allá del mundo del boxeo. Los homenajes de sus fans, compañeros deportistas y famosos destacan no solo sus logros, sino también su amabilidad, su fe y su influencia duradera en quienes lo conocían y lo admiraban desde la distancia. En el mundo del boxeo, se reavivaron las preocupaciones sobre los riesgos para la salud a largo plazo. La revelación de la encefalopatía traumática crónica, ETC, suscitó serios debates sobre los peligros de este deporte. ¿Había luchado Foreman sin saberlo contra los síntomas? ¿Le había impedido su legendaria dureza reconocer una enfermedad que ponía en peligro su vida? Su familia publicó un emotivo comunicado en el que agradecía a los aficionados su apoyo, pero les instaba a celebrar su legado en lugar de obsesionarse con la tragedia. Aún así, las especulaciones continuaron. Algunos se preguntaban si habían contribuido a su fallecimiento factores externos, mientras que otros pedían una mejor supervisión médica de los deportistas retirados. Los médicos utilizan ahora su historia para destacar la importancia de los exámenes cardíacos, señalando que las enfermedades cardíacas silenciosas pueden afectar incluso a las personas más fuertes. Los hospitales informaron de un aumento de las revisiones médicas, lo que demuestra la influencia duradera de Foreman. A pesar de los inquietantes detalles que se encontraron en el informe de la autopsia de George Foreman, su legado permanece intacto. Para muchos, era más que un boxeador. Era un símbolo de perseverancia, fe y redención. Su fallecimiento dejó un vacío en el mundo del deporte, pero su impacto nunca se desvanecerá. ¿Qué opinas de los inquietantes detalles que se encontraron en el informe de la autopsia de George Foreman? ¿Crees que fue una tragedia puramente relacionada con la salud? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Comparte tu opinión a continuación. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte y a activar la campana de notificaciones para ser el primero en enterarte cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por vernos y hasta la próxima.